Hola, muy buen día. Mi nombre es José Manuel Martínez Estrella de la Universidad Autónoma de Baja California. El día de hoy estaré platicando un poco acerca de mi trabajo final de la materia de Introducción a la Investigación en Arquitectura impartida por la profesora Elvia Guadalupe Ayala Macías. Empezando por la portada, elegí para mi investigación el título de Implementación de viviendas por medio de edificaciones de uso múltiple para la población del refugio Tijuana como medio de solución a la densificación de la ciudad. Como segundo punto está la introducción, la cual he remarcado algunas frases para ayudarme a mí a identificarme más. Em, Dentro de las visitas de campo que di sobre la zona de el refugio Tijuana y la zona Río de Tijuana, me percaté que dentro de la zona céntrica encontraba edificios de uso múltiple con mayor altura y de mejor calidad en cuestión de materiales, que a diferencia de la zona del refugio, en donde su altura era máxima 4 pisos y la calidad de los materiales estaba en estados deplorables, ya que en algunos se veían varillas y en otros se miraba hasta el bloque. Por lo que mi motivación, en base a las experiencias que he vivido dentro de la ciudad, quise investigar acerca de los edificios de uso mixto en las zonas periféricas de la ciudad, como invitación a la creación de nuevos edificios de uso mixto que contengan vivienda para las personas que viven cerca de las periferias, que por lo regular son personas de bajos recursos. Dentro de los antecedentes que investigué está como punto número uno la integración de la población dentro de un colectivo urbano en un acercamiento a la vivienda, en donde los autores nos dan un acercamiento a el cómo evaluaron el funcionamiento de algunos edificios de uso múltiple enfocados más a la vivienda y en comercios, en donde nos relatan las experiencias de las personas vividas por medio de encuestas, el cual han dicho que es una experiencia bastante beneficiaria hacia ellos, ya que todo se encuentra mucho más cerca y sin tener que utilizar un vehículo. Eh, Como tema 2 está la integración de nuevos edificios a la ciudad en un acercamiento a la construcción de nuevos edificios y su relación con la ciudad. Los autores que investigué de estos antecedentes se han basado en otros antecedentes en donde han han ido identificando la evolución de los edificios de uso múltiple y cómo estos han influido en las zonas, ya que en algunos de estos antecedentes se han dado cuenta en que cuando alguien planea y edifica un edificio de uso múltiple, el nivel económico sube, por lo tanto, las demás zonas aledañas a este predio también elevan su valor. Aquí tenemos el acercamiento a la investigación en usos de suelo para edificaciones de uso múltiple. Todos estos autores que investigué son, son de proyectos construidos de edificaciones de uso múltiple en donde nos cuentan sus experiencias dentro del mercado inmobiliario que ellos han investigado y con el funcionamiento de estos edificios de uso múltiple nos relatan las alternativas que estos pueden alcanzar mediante comparaciones de rango de densidades y coeficientes de perdón, constructibilidad, perdón. Mm, Después tenemos el estudio de los antecedentes de modelos de uso múltiple. Estos autores han realizado planteamientos de estudio cualitativos por medio de encuestas o estudios longitudinales acerca de los proyectos o edificaciones de uso mixto dentro de un centro urbano bastante complejo como serían la Ciudad de México o el centro de Chile o
la ciudad de Lima, Perú. Mm, Y dentro de los enunciados, ok. Una vez abordado todos los antecedentes, me di cuenta de la multifuncionalidad que dan los edificios para uso mixto, los cuales ayudan a redensificar ciudades, relacionar el comercio, ya que todo está más junto. Pero algo en que me percaté es que todos hablaban de edificaciones de uso múltiple en los centros más conurbados de las ciudades y no en sus periferias, lo cual me lleva a la introducción y al título de este tema, el cual es la implementación de edificios de uso múltiple en las periferias para apoyar a la población de menos recursos o que no alcanzan, o más bien que no alcanzan a comprar departamentos o casas en zonas más céntricas. Algunas de las preguntas de investigación que me surgieron fueron en cómo la implementación de los edificios de uso múltiple en el centro de la ciudad contribuirían hacia una redensificación y cómo perjudicaría a las viviendas más vulnerables de las zonas en desarrollo. Esto porque una vez ya teniendo mis antecedentes y mis enunciados, quise preguntarme en cómo la implementación de un edificio de uso múltiple podría beneficiar o perjudicar las zonas periféricas de una ciudad en desarrollo. Para eso están los objetivos de esta investigación, el cuales son conocer la correlación entre la vivienda y edificios de uso mixto en zonas de desarrollo como beneficio a la población de bajos recursos. Como explicaba antes en los enunciados, podrían ser de bajos recursos o personas donde no tienen el poder adquisitivo para vivir en una zona céntrica de la ciudad. Para la justificación de mi tema es que se contemplen viviendas en un sector que es mucho más fácil de acceder para las personas de bajos recursos y así darles oportunidades de movimiento, ya que al ser un edificio de uso múltiple, todo estaría relativamente cerca. Y considero que la zona del refugio es una zona clave, ya que está, más adelante estaré explicando esto, pero está en una vialidad principal, por lo que la renovación de ese sitio traería, traería beneficios bastante buenos para los universitarios que están ahí o las personas que viven en el corredor. Dentro de las precisiones metodológicas tengo dos variables que son la densidad, el cual serían más actividades en menos espacio, y el uso de suelo, el cual sería em, el cómo, perdón, el cómo se permite, en cómo permitimos nosotros que pues literalmente se use el suelo. Dentro de las estrategias de verificación estaré utilizando un sistema mixto y en la contextualización del objeto de investigación, como ya lo había mencionado en el título, es la localidad del refugio que se encuentra a 21.7 kilómetros al este de la ciudad, del centro de Tijuana. Elegí esta zona ya que al estar colindante a una de las vías primarias que acceden a Tijuana, tiene bastante potencial en recursos en niveles en poder acrecentar sus niveles económicos de la zona por estar justo enfrente de una de las principales vías de acceso a la ciudad. Uno de los referentes es este edificio, Los Laureles 26008, el cual está justo enfrente de una vía
de una vía secundaria a la vía primaria, el cual, como ya lo había mencionado, es una construcción donde se reserva un espacio de uso múltiple, donde el comercio se encuentra en primer planta y la vivienda en segunda, pero se encuentra en estado un poco descuidado. En sí el edificio es ver y no darse cuenta que sí tiene algunos detalles como varillas arriba o pintura cayéndose, y también la calle. La calle es otra cosa porque está llena de baches, topes a cada curva, cada alto. em, el alcantarillado no tiene tapa. Es una cosa, es una cosa que hay que intervenir, que se tiene que intervenir. Y, y yo creo que con estos edificios de uso múltiple se podría intervenir acrecentando los niveles económicos y haciendo más atractiva esa zona para invertir. Eh, Dentro de las reflexiones finales que me quedan acerca de este tema, es que sabemos bastante acerca de las edificaciones de uso mixto en centros de la ciudad, pero no mucho en las periferias. ¿En qué tanto podríamos aportar si ponemos un edificio de uso múltiple en una zona de desarrollo? Y como, como listado de referencias, tenemos los anexos de cada cita del texto y también parafraseos del texto, en donde también tenemos el listado de referencias, el cual están todos en APA. Y eso ha sido todo de mi parte. Espero tengan un buen día. Este ha sido mi índice y nos vemos.